Al llegar a casa más temprano, un empresario sorprende a su hijo con discapacidad, ayudando a la empleada del hogar con una sonrisa en el rostro. Descubre que, detrás de la rutina, esa mujer estaba ayudando a su hijo a caminar y a soñar. Ese encuentro cambia su vida, reconecta a su familia y da origen a un proyecto que transforma a otros niños. El sol se ponía sobre los rascacielos de Madrid cuando Renato Cabrera, director general de una de las constructoras más grandes del país, entró en su coche ejecutivo. Estaba exhausto pero satisfecho. La reunión con los accionistas había terminado 2 horas antes de lo previsto, algo raro en su agenda siempre sobrecargada. ¿A dónde, doctor?, preguntó Josué, su chofer desde hacía más de una década. A casa, Josué. Renato dudó por un momento mirando el reloj. En realidad, vamos directo a la moraleja. No hace falta avisar que llego. El chofer asintió, acostumbrado a la discreción que su jefe exigía, mientras el coche se deslizaba por las calles congestionadas de la metrópolis madrileña. Renato repasaba mentalmente los números presentados en la reunión. Su imperio empresarial crecía cada trimestre, incluso en tiempos de economía inestable. Cabrera Construcciones era su orgullo, su obsesión, la obra de una vida. En el asiento trasero del coche importado, abrió su portátil para responder algunos correos electrónicos urgentes. Entre un mensaje y otro, encontró una foto que su esposa, Camila, había enviado más temprano. Su hijo Lucas, de 8 años, en una sesión con la fisioterapeuta del colegio. El niño sonreía tímidamente, apoyado en sus muletas infantiles coloridas, mientras la profesional ajustaba un aparato en sus piernas. Lucas había nacido con una condición que afectaba sus miembros inferiores. Los médicos garantizaban que con tratamiento adecuado podría desarrollar capacidad de locomoción independiente, pero el proceso era lento, doloroso y exigía dedicación constante. Dedicación que Renato, honestamente, nunca había logrado ofrecer. ¿Cómo está el pequeño Lucas, doctor?, preguntó Josué rompiendo el silencio. Renato miró al chofer por el retrovisor, incómodo con la pregunta personal, pero respondió secamente: «Está bien, haciendo progresos». En realidad, Renato no sabía exactamente qué progreso estaba haciendo su hijo. Las consultas con especialistas, las terapias, los ejercicios diarios, todo eso era territorio de Camila, su esposa. Él financiaba los mejores tratamientos que el dinero podía comprar, pero rara vez participaba en cualquier aspecto práctico del cuidado de su hijo. El coche se detuvo frente al portón de la mansión en La Moraleja, un proyecto arquitectónico premiado que Renato había mandado construir 5 años antes. El guardia de seguridad, sorprendido al verlo llegar tan temprano, se apresuró a abrir el portón. «No hace falta anunciar mi llegada», instruyó Renato mientras bajaba del coche. «Quiero darle una sorpresa a la familia». Caminando por el jardín impecablemente cuidado, Renato sintió una extraña ansiedad. No era común volver a casa a las 6 de la tarde un miércoles. No era común, en realidad, estar en casa a cualquier hora que no fuera tarde por la noche, cuando todos ya dormían, o en los breves momentos del domingo, antes de viajar de nuevo. Entró silenciosamente por la puerta lateral, la que daba acceso directo a la zona íntima de la casa. No había nadie en la sala de estar. Desde el pasillo, oyó risas infantiles que venían de la sala de juegos. El sonido lo tomó por sorpresa. No recordaba la última vez que había oído a su hijo reír así, con tanta espontaneidad. Se acercó sin hacer ruido. La puerta estaba entornada, permitiéndole ver lo que sucedía dentro sin ser notado. Lucas estaba en el centro de la sala, sobre una alfombra colorida, usando solo una de las muletas para equilibrarse. A su lado, arrodillada en el suelo, estaba Janaína, la empleada que trabajaba en la casa desde hacía unos 6 meses. Renato la conocía solo de vista. Una mujer de aproximadamente 30 años, piel morena, cabello rizado recogido en un moño sencillo, siempre de uniforme discreto. «Eso es, Lucas, mantén el equilibrio». «Tú puedes», animaba Janaína con un suave acento andaluz. «Ahora intenta dar un pasito sin la muleta, solo un poquito. Yo estoy aquí si lo necesitas». Para sorpresa de Renato, el niño soltó la muleta, que cayó al suelo con un golpe sordo.
Lucas se mantuvo de pie, solo por unos segundos, los bracitos extendidos a los lados como un equilibrista. Su rostro mostraba una concentración intensa, la lengua apretada entre los dientes en un esfuerzo. «Lo logré, Hannah. Mira, estoy de pie». «Lo estoy viendo, mi campeón. Eres increíble». El niño dio un paso tembloroso e inmediatamente perdió el equilibrio. Shanaína lo sostuvo rápidamente, impidiendo que cayera. En lugar de frustración, lo que Renato vio fue a su hijo riendo, genuinamente feliz con la pequeña conquista. «La próxima vez voy a conseguir dar 2 pasos, ya verás», exclamó Lucas entusiasmado. «Estoy segura de que sí. Mejoras cada día», respondió Shanaína acariciando el cabello del niño con evidente cariño. «Ahora vamos a hacer ese ejercicio de fortalecimiento que la doctora te enseñó, ¿vale?» Renato permaneció inmóvil observando la escena. Algo en él despertó. Una mezcla de curiosidad, asombro y, aunque no quisiera admitirlo, una punzada de celos. Aquella empleada, contratada para limpiar la casa, estaba haciendo ejercicios terapéuticos con su hijo y, aparentemente, obteniendo resultados que los caros especialistas contratados por él no habían conseguido. Más sorprendente aún era ver a Lucas tan a gusto, tan confiado. En los raros momentos en que Renato interactuaba con su hijo, el niño se mostraba tímido, casi temeroso, como si temiera decepcionar a su exigente padre. Allí con Shanaína era otro niño, espontáneo, risueño, determinado. «¿Sabes una cosa, Hannah?», dijo Lucas, mientras se posicionaba para el siguiente ejercicio. «Cuando consiga andar solo, lo primero que voy a hacer es jugar al fútbol con papá. Él siempre dice que no tiene tiempo, pero así no tendrá excusa, ¿verdad?». La frase golpeó a Renato como un golpe físico. Sintió el peso de cada palabra, de cada promesa incumplida, de cada «luego ya veremos» que le había dicho a su hijo a lo largo de los años. «Tu padre trabaja mucho». «Lucas», respondió Shanaína con amabilidad, «estoy segura de que estará orgulloso cuando vea tu progreso». «¿De verdad crees que algún día se detendrá a verme, Hannah? Él ni siquiera sabe lo que hago durante el día». Renato retrocedió unos pasos, prefiriendo no escuchar la respuesta. Se recompuso y entonces hizo ruido a propósito, como si estuviera llegando en ese momento. «Buenas noches. ¿Hay alguien en casa?», llamó fingiendo normalidad. «¿Papá?». La voz de Lucas vino de la sala de juegos, mezclando sorpresa y entusiasmo. Cuando Renato entró en la sala, encontró a Shanaína ya de pie, ayudando a Lucas a sentarse en su silla de ruedas. La empleada parecía avergonzada, como si la hubieran pillado haciendo algo mal. «Buenas noches, doctor Cabrera», dijo ella formalmente. «Disculpe, yo solo estaba...». «Papá, Hannah me estaba ayudando con los ejercicios. Conseguí quedarme de pie solo por unos segundos», interrumpió Lucas animado. Renato miró a su hijo, luego a la empleada, y luego nuevamente a Lucas. Vio algo que nunca había notado antes, el brillo en los ojos del niño cuando hablaba de sus pequeñas conquistas. Un brillo que él, Renato, jamás había valorado debidamente. «Eso es impresionante, hijo», respondió genuinamente sorprendido. «¿Podemos hablar de esto durante la cena?». Lucas asintió, eufórico con la inusual atención de su padre. Shanaína comenzó a retirarse discretamente. «Shanaína», llamó Renato haciéndola detenerse en la puerta. «Me gustaría hablar con usted después. ¿En mi despacho puede ser?». El rostro de la mujer palideció ligeramente. «Sí, señor, en cuanto termine de servir la cena». Mientras la empleada salía, Renato notó la mirada preocupada que Lucas le lanzó. Algo estaba sucediendo en su propia casa, algo importante que involucraba a su hijo, y él estaba completamente ajeno. En ese momento, se prometió a sí mismo que eso cambiaría. Comenzando esa misma noche. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La cena de aquella noche fue diferente a todas las demás en la mansión de los Cabrera. Por primera vez en meses, Renato estaba presente antes de las 9 de la noche, sentado a la cabecera de la larga mesa de comedor, observando a su familia como si los viera por primera vez. Camila, su esposa, apenas disimulaba la sorpresa por su presencia. Elegante incluso con ropa informal, mantenía la postura impecable
que años de convivencia con la alta sociedad madrileña habían moldeado. Sus ojos, sin embargo, demostraban una mezcla de felicidad y desconfianza, como si intentara entender el motivo de aquel cambio repentino en la rutina de su marido. ¿Ha pasado algo, Renato?, preguntó finalmente, mientras Janaína servía el primer plato. Nunca vuelves tan temprano. La reunión terminó antes de lo previsto, respondió él, observando disimuladamente la interacción entre la empleada y su hijo. Lucas sonreía a Janaína mientras ella le ajustaba la servilleta, una sonrisa cómplice que hablaba de una intimidad que Renato desconocía. Y pensé en aprovechar para cenar en familia. Camila levantó las cejas, pero no comentó nada más. Lucas, por su parte, parecía energizado con la presencia de su padre. «Papá, hoy me quedé de pie solo, sin ningún apoyo», exclamó el niño, casi derramando su vaso de zumo de la emoción. «¿De verdad?». Renato intentó demostrar entusiasmo, consciente de que su tono salía más formal de lo que le gustaría. «¿Por cuánto tiempo?». «Unos 10 segundos. Hannah los contó, ¿verdad, Hannah?». La empleada, que acababa de entrar de nuevo en la sala con una bandeja, se sonrojó ligeramente. «Fueron 7 segundos. Lucas, pero mañana intentaremos llegar a los 10, respondió ella, con una sonrisa cálida. «¿Y usted ha estado ayudando a mi hijo con estos ejercicios?». «¿Regularmente?», preguntó Renato, manteniendo un tono neutro. Janaína parecía incómoda. Lanzó una mirada rápida a Camila antes de responder. «Solo durante mi horario de descanso, señor. No interfiere con mis obligaciones en la casa». «Yana tiene un hermano que también tenía problemas en las piernas», interrumpió Lucas animado. «Ella aprendió un montón de ejercicios ayudándole». Renato notó el uso del verbo en pasado y el leve temblor en la sonrisa de Janaína. Había una historia allí, percibió, pero no era el momento de preguntar. «Janaína ha sido una bendición para nosotros», dijo Camila finalmente. «Desde que llegó, Lucas ha hecho progresos sorprendentes». La cena prosiguió con Lucas dominando la conversación, contándole a su padre sobre sus avances en las sesiones con Janaína, sus actividades escolares, los libros que estaba leyendo, un mundo entero que Renato apenas conocía. Al final de la comida, cuando Janaína sirvió el postre, Renato notó cómo ella adaptaba naturalmente cada movimiento para facilitar el acceso de Lucas, sin hacer alarde de su condición, tratándolo con una dignidad que muchos adultos no lograban ofrecer a niños con discapacidad. «Lucas, se está haciendo tarde para ti», dijo Camila consultando el reloj. «Janaína, ¿puedes ayudarle con el baño mientras hablo con mi marido?». «Claro, señora», respondió la empleada. «Vamos, Lucas. Hoy es noche de historia antes de dormir». «Genial. ¿Podemos continuar con la del niño que encontró un portal mágico?». Los dos salieron del comedor, el niño en su silla de ruedas siendo empujado por Janaína, ambos inmersos en una animada discusión sobre el libro que estaban leyendo juntos. Cuando se quedaron solos, Camila se volvió hacia Renato con expresión seria. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué este súbito interés en los ejercicios de Lucas?». Renato suspiró, sirviéndose una dosis de whisky del carrito de bebidas cerca de la mesa. «Llegué antes y vi a nuestro hijo con Janaína. Ellos no me vieron». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Camila nunca vi a Lucas tan feliz, tan confiado. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué no estoy al tanto de estas sesiones de ejercicios? Camila soltó una risa amarga, agarrando la copa de vino por el tallo largo y elegante. ¿De verdad quieres saberlo, Renato? ¿Después de cuánto tiempo? 3 años sin asistir a una consulta médica de tu hijo. ¿Cuántas presentaciones escolares te perdiste? Lucas dejó de preguntar por ti en las fisioterapias después del primer año. Las palabras golpearon a Renato con la fuerza de una bofetada. Él sabía que no era un padre presente, pero escuchar aquello explícitamente de boca de su esposa era diferente. «Yo trabajo para daros lo mejor a vosotros», se defendió, aunque su voz había perdido la convicción habitual. «¿Lo mejor?». Camila sacudió la cabeza. «Lucas no necesita más juguetes importados o sillas de ruedas de última generación. Él necesita a su padre, y yo necesito un compañero, no un proveedor ausente. ¿Y por qué no me contaste lo de Janaína, sobre lo que hace con Lucas?». Camila suspiró, suavizando un poco la expresión.
Empecé a darme cuenta hace unos 4 meses. Lucas estaba diferente, más animado con los ejercicios. Incluso la fisioterapeuta de la escuela notó la mejoría. Un día, llegué antes de un compromiso y los encontré en la sala haciendo ejercicios. Me quedé observando como tú hoy. Hizo una pausa bebiendo un sorbo de vino antes de continuar. Janaína me explicó todo. Su hermano, Joaquín, nació con parálisis cerebral allí en Antequera, interior de Andalucía. La familia no tenía dinero para tratamientos caros, así que su madre aprendió técnicas con los pocos terapeutas que conseguían consultar en el centro de salud. Janaína creció ayudando a cuidar a su hermano, aprendiendo esos ejercicios. ¿Y el hermano? ¿Qué pasó con él? Joaquín consiguió desarrollarse bien, terminar sus estudios. Hoy trabaja como contable en Málaga. Janaína vino a Madrid hace 10 años, buscando mejorar su vida. Tiene formación técnica en enfermería, ¿sabías? Pero nunca consiguió empleo en el área aquí. Cuando la agencia la envió a trabajar en nuestra casa, no mencionó esa experiencia. Dijo que tenía miedo de ser rechazada por ser demasiado cualificada para el servicio doméstico. Renato absorbió la información, sintiéndose cada vez más consciente de cuánto desconocía sobre las personas que formaban parte de su día a día, incluida su propia familia. ¿Por qué no me contaste esto antes? Camila lo encaró con una mezcla de tristeza y resignación. Porque nunca estás aquí, Renato. Porque cuando estás, pasas la mitad del tiempo al teléfono o en el despacho. Y porque, dudo, temía que la despidieras. ¿Despedir? ¿Por qué? Porque siempre insististe en profesionales certificados para cuidar a Lucas. Porque siempre controlaste cada aspecto de su tratamiento sin realmente participar. Porque tú, Camila tragó saliva, como si midiera las siguientes palabras, tienes dificultad en aceptar que alguien como Janaína, sin título universitario o especialización, pudiera hacer más por tu hijo que los caros especialistas que tú contratas. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas como el plomo. Renato quiso refutar, decir que no era verdad, pero en el fondo sabía que Camila tenía razón. Su orgullo, su necesidad de control, su elitismo disfrazado de preocupación, todo eso quedaba evidente ahora. Lucas la adora, continuó Camila más suavemente. Es probablemente su mejor amiga. Los fines de semana, cuando no está trabajando aquí, pregunta por ella constantemente. Renato asintió, procesando todo aquello. El silencio entre ellos fue interrumpido por el suave sonido de pasos. Era Janaína volviendo al comedor. Con permiso, dijo ella, pareciendo avergonzada por interrumpir la conversación. Lucas está listo para dormir, pero pidió que el señor fuera a darle las buenas noches, doctor Cabrera. Si no es molestia. Renato miró a la empleada con nuevos ojos. No era solo una empleada doméstica. Era alguien que conocía a su hijo mejor que él mismo. No es molestia alguna, respondió levantándose. Y después me gustaría hablar con usted en el despacho, Janaína. Tengo algunas preguntas sobre esos ejercicios que hace con Lucas. Janaína asintió visiblemente nerviosa. Sí, señor. Estaré esperando. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de su hijo, Renato sentía algo inusual, una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por haber estado tan ausente, tan desconectado, y gratitud por quizás no ser demasiado tarde para cambiar eso. En el fondo, una pregunta resonaba. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego a lo que realmente importaba? La habitación de Lucas era un pequeño universo que Renato apenas conocía. Al entrar, se sorprendió con la transformación del espacio, lejos de la decoración infantil genérica que recordaba haber aprobado años atrás. Las paredes ahora exhibían mapas de España y del mundo, constelaciones pintadas en el techo que brillaban en la oscuridad y estanterías repletas de libros organizados por tema. No era la habitación de un niño cualquiera de 8 años. Era el santuario de una mente curiosa y activa. Lucas estaba sentado en la cama, rodeado de libros. Al ver a su padre, sus ojos se iluminaron. «Papá, ¿de verdad viniste?» Había tanta sorpresa genuina en aquella exclamación que Renato sintió una punzada de culpa. ¿Era tan extraordinario que él fuera a darle las buenas noches a su propio hijo? «Claro que vine», respondió sentándose en el borde de la cama. Notó un libro abierto sobre el regazo del niño. «¿Qué estás leyendo?»
Un libro sobre astronomía que me dio Hannah. ¿Sabías que existen estrellas tan grandes que si pusiéramos el sol dentro de ellas, sería como poner un guisante dentro de una sandía? Renato sonrió. Lucas hablaba con el entusiasmo característico de los niños, pero había algo más allí, una articulación, una claridad de razonamiento impresionante para su edad. No lo sabía. ¿Te gusta mucho la astronomía? Sí. Y la geografía también. Hannah dice que cuando pueda andar solo, viajaremos por toda España. Ella ya ha vivido en 3 comunidades autónomas diferentes y conoce un montón de lugares geniales. Cada mención a Janaína era hecha con admiración. Renato comenzaba a entender la dimensión del vínculo que se había formado entre su hijo y la empleada. Lucas, cuéntame más sobre esos ejercicios que haces con Janaína. El niño se acomodó en la cama, animado con el interés de su padre. Empezamos hace unos 5 meses. Un día se me cayó mi libro, y ella estaba limpiando el pasillo. Cuando vino a ayudarme, vio que yo estaba intentando hacer los ejercicios que la doctora Mariana me puso. Entonces ella me enseñó una forma diferente, que no dolía tanto. Al día siguiente, ella vino con unas bolitas de goma y elásticos de colores. Lucas continuó explicando, con sorprendente precisión técnica para su edad, cómo Janaína adaptaba ejercicios fisioterapéuticos convencionales para que parecieran juegos, cómo había creado un diario donde registraban cada pequeño progreso, cómo transformaba lo que podría ser tedioso y doloroso en algo divertido y estimulante. Lo más genial es que ella nunca dice que no puedo hacer algo. Ella dice que solo aún no he aprendido cómo hacerlo. Esa frase quedó resonando en la mente de Renato. ¿Cuántas veces él mismo había limitado a personas, incluido su hijo, con expectativas negativas? «Y la quieres mucho, ¿verdad?» «Sas es mi mejor amiga», exclamó Lucas sin dudar. Entonces su expresión se puso seria, casi preocupada. «Papá, no la vas a echar, ¿verdad?» «Porque me enteré de que a veces, cuando las empleadas hacen cosas que no deben, las echan». Renato sintió un nudo en la garganta. La preocupación de su hijo era tan sincera que dolía. «No, Lucas, no voy a echar a Janaína. De hecho», hizo una pausa, una idea comenzando a formarse en su mente. «De hecho, creo que voy a hablar con ella sobre cómo podemos mejorar aún más tus ejercicios. ¿Qué te parece?» El rostro del niño se iluminó con una sonrisa que Renato rara vez tenía la oportunidad de ver. «Sería increíble». Ella dijo que si tuviera algunos equipos especiales, podría progresar más rápido. «Entonces vamos a conseguir esos equipos». Renato se quedó más tiempo del que había planeado conversando con su hijo. Lucas hablaba sobre sus sueños: jugar al fútbol, explorar la cueva que había descubierto en un libro sobre la Sierra de Guadarrama, visitar el Parque Nacional de Doñana para ver los animales salvajes. Sueños simples, posibles, que Renato podría ayudar fácilmente a realizar, pero que nunca se había parado a escuchar. Cuando finalmente dejó la habitación, con la promesa de volver la noche siguiente, Renato se dirigió a su despacho, donde sabía que Janaína lo esperaba. La encontró sentada en la antesala, con las manos cruzadas sobre el regazo, visiblemente nerviosa. «Entre, Janaína», dijo él, abriendo la puerta. El despacho de Renato era imponente, con estanterías de libros del suelo al techo, un escritorio de madera maciza y amplias ventanas que ofrecían vistas al jardín iluminado. Era su refugio, el lugar donde tomaba las grandes decisiones empresariales. «Siéntese». «Por favor», indicó, eligiendo no posicionarse detrás del escritorio, sino en uno de los sillones de cuero, para hacer la conversación menos formal. Janaína obedeció, manteniendo la postura erguida y la mirada baja. Sus manos, Renato notó, tenían callosidades típicas de quien trabaja duro, pero eran extremadamente cuidadosas y precisas en los gestos. «Mi esposa me contó sobre su hermano Joaquín», comenzó Renato sorprendiéndola, «y sobre su experiencia con rehabilitación». Janaína levantó la mirada, pareciendo al mismo tiempo aliviada y aprensiva. «Le pido disculpas si excedí mis funciones, doctor Cabrera. No pretendí sustituir a los profesionales que acompañan a Lucas, solo...» «No estoy aquí para reprenderla, Janaína», interrumpió él con un gesto suave. «Al contrario, quiero entender mejor
lo que ha estado haciendo con mi hijo. Los resultados son impresionantes. El rostro de la mujer se relajó un poco. Por primera vez desde que había entrado en el despacho, Renato vio un rasgo de aquella persona confiada y cálida que interactuaba con su hijo. Mi hermano Joaquín nació con parálisis cerebral en Antequera, interior de Andalucía, comenzó ella, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Allí no había recursos, doctor. La fisioterapeuta del centro de salud venía cada 2 meses, cuando el coche del ayuntamiento conseguía combustible para buscarla. Mi madre, doña Severina, analfabeta pero sabia, aprendió todo lo que pudo con esa fisioterapeuta. En casa, adaptábamos los ejercicios con lo que teníamos. Botellas de plástico se convertían en pesas, palos de escoba en barras de apoyo, semillas dentro de latas en instrumentos de coordinación. Ella contó cómo había crecido ayudando a cuidar a su hermano, cómo incluso sin formación formal en fisioterapia, había desarrollado una mirada clínica para los movimientos, para las pequeñas evoluciones, para las adaptaciones necesarias. Cómo había conseguido una beca para un curso técnico de enfermería, pero nunca había tenido la oportunidad de completar la universidad. Cuando vi a Lucas por primera vez, reconocí esa mirada, la misma que tenía mi hermano cuando era pequeño. No es dolor físico, doctor, es frustración. Es querer hacer cosas que parecen simples para los demás, pero son montañas para él. Renato escuchaba con atención, percibiendo la pasión con que Janaína hablaba. No era solo técnica, era empatía profunda, era conocimiento nacido de la vivencia. Lo que Lucas necesita, más que equipos caros, es consistencia. Es alguien que crea en él todos los días, que celebre cada milímetro conquistado, y necesita alegría en el proceso. El dolor y el esfuerzo son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. La frase quedó suspendida en el aire, simple pero profunda. Renato pensó en cuántas veces, en su vida profesional, había confundido esfuerzo con sufrimiento. ¿Cuánto había perdido por no encontrar alegría en el proceso? Janaína, dijo finalmente, tengo una propuesta para usted. Ella lo miró con cautela. Me gustaría que usted se convirtiera oficialmente en la acompañante terapéutica de Lucas, ya no como empleada doméstica, sino en una nueva función, con salario adecuado, horarios específicos dedicados a su tratamiento y... Hizo una pausa para enfatizar el siguiente punto. Me gustaría financiar su formación en fisioterapia, la carrera completa. Los ojos de Janaína se abrieron de asombro. Doctor Cabrera, yo no sé qué decir. Diga que acepta. Contrataremos a otra persona para las tareas domésticas. Usted podrá dedicarse a los estudios y al tratamiento de Lucas. Janaína parecía demasiado emocionada para responder de inmediato. Respiró hondo varias veces, como si intentara procesar la propuesta. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué haría esto por mí? La pregunta tomó a Renato por sorpresa. Estaba acostumbrado a personas que aceptaban sus ofertas sin cuestionar motivaciones. Porque usted hizo más por mi hijo en algunos meses de lo que yo hice en años, respondió, con una honestidad que se sorprendió a sí mismo. Y porque talentos como el suyo no deberían ser desperdiciados limpiando el suelo de mi casa. A la mañana siguiente, Renato hizo algo inédito. Canceló todas sus reuniones. Cuando bajó a desayunar, sorprendió a Camila y Lucas que ya estaban en la mesa. «¿Papá, no vas a trabajar?», preguntó Lucas boquiabierto. «Hoy no, campeón. Hoy quiero asistir a tu sesión con Janaína». La sonrisa que recibió a cambio valió cada compromiso cancelado. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. Janaína llegó poco después, pareciendo nerviosa al ver a Renato presente, pero pronto su atención se centró en Lucas, y los ejercicios comenzaron. Renato observó, fascinado, cómo ella transformaba cada movimiento terapéutico en un desafío divertido, cómo envolvía al niño con historias y ánimos. En un momento dado, Lucas se puso de pie, apoyado solo en las manos de Janaína. Gradualmente ella fue soltando los dedos uno por uno, hasta que, por 30 segundos completos, el niño permaneció de pie, solo. Cuando Lucas miró a su padre, sus ojos rebosaban orgullo. Renato no pudo contener la emoción. Abrazó a su hijo allí mismo,
con cuidado de no desequilibrarlo. «Estoy muy orgulloso de ti», susurró al oído del niño. Mirando por encima del hombro de Lucas, sus ojos se encontraron con los de Janaína. No fueron necesarias palabras. La mirada de gratitud que intercambiaron lo decía todo. En ese momento, Renato entendió que había iniciado un viaje sin retorno. No se trataba solo de que Lucas aprendiera a andar. Se trataba de él, Renato, aprendiendo a ser padre. Se trataba de redescubrir su familia, sus valores, su propósito. Y todo ello gracias a una mujer que había entrado en su casa para limpiar el suelo, pero que había acabado limpiando mucho más, las barreras invisibles que él mismo había construido entre sí y lo que realmente importaba. En las semanas que siguieron, la mansión de los Cabrera fue testigo de cambios sutiles, pero profundos. El despacho de Renato en casa, antes territorio intocable, ahora frecuentemente tenía la puerta abierta. Su agenda, reorganizada con la ayuda de una asistente comprensiva, habría espacios regulares para acompañar las sesiones de Lucas con Janaína, que ahora tenían lugar en una sala especialmente adaptada en la planta baja. Camila observaba la transformación de su marido con una mezcla de alivio y cautela. Años de ausencia no se borraban en pocos días, pero había un cambio genuino en curso. En las raras ocasiones en que se sentían verdaderamente solos, ella lo abrazaba más fuerte, como si temiera que aquella versión renovada de Renato pudiera desaparecer en cualquier momento. Janaína, ahora oficialmente contratada como acompañante terapéutica de Lucas, había iniciado el proceso de matrícula en la Facultad de Fisioterapia. Una nueva empleada, doña Iracema, había asumido las tareas domésticas, permitiendo que Janaína se dedicara exclusivamente a los cuidados con Lucas y a los estudios preparatorios para la selectividad. La nueva rutina traía una ligereza largamente olvidada a aquella casa. Los progresos de Lucas eran celebrados colectivamente. Las comidas se convirtieron en momentos de conversación genuina, e incluso los fines de semana, antes llenos de compromisos de trabajo de Renato, ahora incluían programas familiares. Fue un sábado soleado, mientras Renato practicaba ejercicios de equilibrio con Lucas en el jardín, siguiendo las orientaciones que Janaína había dejado, cuando la primera piedra apareció en el camino de esta nueva armonía. «Renato, querido, qué sorpresa encontrarte en casa». La voz aguda y afectada de Verónica Brandini, esposa de uno de los principales accionistas de Cabrera Construcciones, cortó el aire como un látigo. A su lado, su marido Alberto Brandini sonreía de forma cordial, pero visiblemente incómodo. Camila, que leía en una tumbona cercana, se levantó rápidamente para recibirlos. «Verónica, Alberto, qué visita inesperada», dijo, con la pulcritud entrenada de años de vida social. «Estábamos por la zona y pensamos en pasar para confirmar si iréis a la cena benéfica del instituto el próximo sábado», explicó Verónica, mientras sus ojos evaluaban críticamente el jardín, la casa, y finalmente se posaron en Lucas, que continuaba concentrado en sus ejercicios. Renato se acercó, cargando a su hijo en brazos con naturalidad. «Brandini, me alegro. Sa de verte. Podríamos haber resuelto esto por teléfono. No hacía falta que se molestaran en venir hasta aquí». «Fue idea de Verónica», respondió Alberto, encogiéndose de hombros resignado. Ella quería ver personalmente la reforma que Camila comentó en el último almuerzo de las esposas. «Todavía no hemos empezado la reforma», aclaró Camila conduciendo a los visitantes a la terraza. «Pero entren, tomemos algo refrescante». Mientras se acomodaban, Janaína apareció desde el interior de la casa. Ya no llevaba uniforme, sino ropa casual y discreta, apropiada para el trabajo con Lucas. Traía una bandeja con agua y vasos. «Con permiso», dijo educadamente, colocando la bandeja sobre la mesa de centro. «Doctor Cabrera, le traje los elásticos terapéuticos que pidió para la próxima serie de ejercicios». «Gracias, Janaína», respondió Renato, tomando el material. «Esta es nuestra acompañante terapéutica», explicó a los Brandini. «Está haciendo un trabajo excepcional con Lucas». Verónica observó a Janaína de pies a cabeza, con esa mirada peculiar de quien evalúa una pieza en liquidación. «¿Acompañante? ¿Terapéutica? Pensé que su hijo asistía al Instituto San Juan».
Tienen los mejores fisioterapeutas de Madrid. Y sigue asistiendo, respondió Camila. Janaína complementa el tratamiento aquí en casa. Ella tiene experiencia especial con casos como el de Lucas. Entiendo, dijo Verónica, aunque su tono indicaba justamente lo contrario. ¿Y dónde te formaste, querida?, preguntó directamente a Janaína. Un breve silencio incómodo se cernió sobre la terraza. Janaína, sin embargo, mantuvo la dignidad. Todavía estoy cursando la carrera, señora, pero tengo formación técnica en enfermería y experiencia práctica de muchos años. Verónica esbozó una sonrisa condescendiente. ¡Qué interesante! Los Cabrera siempre han sido conocidos por contratar solo a los mejores profesionales. ¿Un cambio de filosofía, Renato? El comentario, cargado de prejuicio mal disimulado, hizo que la sangre de Renato hirviera. Antes de que pudiera responder, sin embargo, fue Lucas quien rompió el silencio. «Jana es la mejor maestra del mundo», exclamó el niño indignado. «Antes de ella, no conseguía quedarme de pie solo ni por 5 segundos. Ahora consigo andar 4 pasos sin ayuda». «Lucas», advirtió Camila suavemente, aunque sus ojos brillaban de orgullo por la apasionada defensa de su hijo. «Pero es verdad, mamá», insistió él. «La doctora Cecilia del instituto dijo que solo conseguiría hacer esto después de 1 año más de tratamiento. Jana me enseñó en 3 meses». Verónica parecía desconcertada con la elocuencia del niño. «¡Qué adorable!», comentó con falsedad evidente. «Pero, querido, no deberías llamar a los empleados por su nombre de pila. No es adecuado». Fue entonces cuando Renato perdió la paciencia. «Janaína no es una empleada, Verónica. Es una profesional respetada en esta casa y merece ser tratada como tal». «Claro, claro», retrocedió Verónica, percibiendo que había cruzado una línea. «Solo me sorprende tanta informalidad». Janaína, percibiendo el clima tenso, se dirigió discretamente a Lucas. «Vamos a continuar nuestros ejercicios en la sala especial, Lucas. Dejemos a tus padres conversando con las visitas». El niño asintió, no sin antes lanzar una mirada desafiante a Verónica. Cuando salieron, Alberto intentó suavizar la situación hablando de negocios, pero el daño ya estaba hecho. La visita terminó antes de lo previsto, con promesas vagas de encontrarse en la cena benéfica. Tan pronto como los Brandini se marcharon, Renato encontró a Camila en la cocina, preparando té con las manos temblorosas. «Lo siento por esto», dijo él, abrazándola por detrás. «Verónica siempre ha sido insoportable». «Estoy acostumbrada a su prejuicio», respondió Camila. «Pero me preocupo por Janaína. Ella no merece este tipo de trato». «Hablaré con ella». Renato encontró a Janaína y Lucas en la sala de fisioterapia improvisada, trabajando concentrados en ejercicios de coordinación. Esperó que terminaran para llamar a la acompañante a conversar. «Lamento mucho el comportamiento de nuestros visitantes», dijo cuando estaban a solas. «Espero que sepa que no compartimos esa visión». Janaína esbozó una sonrisa triste. «No se preocupe, doctor Cabrera. No es la primera vez que me enfrento a este tipo de situación, ni será la última. Lo importante es que Lucas está progresando bien. Aún así es inaceptable, y quiero que sepa que aquí, en esta casa, usted merece y tendrá todo el respeto». Ella asintió, pareciendo genuinamente conmovida. «Gracias. Y quería decir», dudó brevemente, «estoy muy feliz con los cambios que he visto en Lucas desde que usted empezó a participar más activamente. Para él marca una diferencia enorme». Aquel reconocimiento, viniendo de alguien que realmente conocía a su hijo, significaba más para Renato que cualquier elogio corporativo que jamás hubiera recibido. El incidente con los Brandini sería solo el primero de una serie de desafíos que pondrían a prueba la nueva configuración de la familia Cabrera. 2 semanas después, Renato recibió una llamada inesperada en su despacho de la constructora. «Señor Cabrera, soy Marcos Viana, de Viana Ingeniería». Renato frunció el ceño. Viana era su principal competidor en el mercado de la construcción civil en Madrid, conocido por prácticas agresivas de negocio y por intentar reclutar empleados clave de otras empresas. «Viana, ¿en qué puedo ayudarle?» «Supe que tiene una empleada excepcional trabajando con su hijo, Janaína Ferreira, ¿verdad?». Renato sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Cómo sabía Viana lo de Janaína? ¿Qué tiene ella? Estoy interesado en contratarla. Mi nieto tiene una condición similar a la de su hijo, y necesito a alguien con experiencia. Estoy dispuesto a ofrecer el doble de lo que usted paga, más beneficios y un apartamento funcional cerca de mi casa. La propuesta era absurda, claramente, calculada para ser irrefutable, para alguien en la posición económica de Janaína. Lo siento, Viana, pero Janaína no está disponible para contratación. Todo el mundo tiene su precio, Cabrera, respondió el hombre con frialdad. Ya le hice la oferta directamente a ella. Llamo por cortesía para que no se sorprenda cuando pida la dimisión. Renato sintió que la sangre se le helaba. Conociendo la situación financiera de la familia de Janaína, temía que la oferta fuera realmente tentadora para ella. Y aunque quería creer que el vínculo creado con Lucas pesaría más, sabía que la realidad económica a menudo forzaba elecciones difíciles. Buena suerte con su enfoque, Viana, pero no cuente con ello. Colgó el teléfono perturbado. ¿Qué haría si Janaína realmente considerara la oferta? ¿Y qué significaría eso para Lucas, que ya estaba tan apegado a ella? Esa tarde llegó a casa más temprano de lo habitual, encontrando a Janaína en el jardín, supervisando a Lucas mientras él practicaba caminar entre barras paralelas improvisadas. «Jana, lo estoy consiguiendo», exclamaba el niño concentrado en mantener el equilibrio. «Lo estás haciendo muy bien, Lucas. 2 pasos más y bates tu récord de ayer». Renato observó la escena por unos instantes antes de acercarse. La dedicación de Janaína era evidente en cada gesto, en cada palabra de ánimo. No era solo un trabajo para ella, había genuino afecto involucrado. «Papá, mira lo que estoy haciendo». Lucas notó su presencia, el rostro iluminado de orgullo. «Lo estoy viendo, campeón, impresionante». Cuando Lucas terminó el ejercicio y fue llevado adentro por doña Iracema para la merienda, Renato pidió hablar con Janaína. «Recibí una llamada interesante hoy», comenzó, observando atentamente la reacción de ella. «De Marcos Viana». Janaína bajó la mirada confirmando sus sospechas de que ya había sido abordada. «Él me buscó ayer, doctor Cabrera. Dijo que se enteró de mi trabajo con Lucas a través de una sobrina que trabaja en el Instituto San Juan. ¿Y qué respondió a su propuesta?» Janaína respiró hondo antes de responder. «Dije que necesitaba pensarlo. Es una oferta muy generosa». Renato asintió, comprendiendo el dilema de la mujer. «Mi hermana está enferma en Málaga», continuó Janaína, su voz vacilando ligeramente. «Cáncer de mama. El tratamiento por el Sistema Nacional de Salud es bueno, pero tiene listas de espera, demoras. Con el salario que él ofreció, yo podría pagar un tratamiento particular para ella, ayudar a mi hermano Joaquín, que la cuida solo, quizás incluso traer a los dos a Madrid». Las palabras salieron cargadas de culpa y conflicto. Renato percibió que no era solo una cuestión financiera, era una responsabilidad familiar, un deber que ella sentía para con los suyos. «Por otro lado», continuó Janaína, ahora con lágrimas, «en los ojos la idea de dejar a Lucas me parte el corazón. Ha progresado tanto, estamos en medio de un proceso tan importante, y el vínculo que hemos creado». Se secó las lágrimas discretamente. «Disculpe, no debería mezclar sentimientos con trabajo». Renato guardó silencio por unos momentos, procesando lo que había oído. Entonces tomó una decisión que semanas atrás le habría parecido impensable al empresario calculador que era. «Janaína, voy a igualar la oferta de Viana, y adicionalmente voy a conseguir que su hermana reciba el mejor tratamiento aquí en Madrid, en el Hospital Ruber Internacional. También ayudaremos a su hermano a establecerse aquí si quiere venir. ¿Qué me dice?» Los ojos de ella se abrieron de asombro. «Doctor Cabrera, yo no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto?» Por segunda vez, ella lo sorprendía, con aquella pregunta directa, desprovista de las formalidades y juegos sociales a los que estaba acostumbrado. «Porque usted cambió la vida de mi hijo, y de cierta forma también cambió la mía. Algunas cosas son más importantes que el dinero o la competencia empresarial. Esa es una lección que usted me enseñó sin querer». Janaína no pudo contener la emoción.
Con lágrimas corriendo libremente ahora asintió. Acepto quedarme. Y prometo seguir dando lo mejor de mí para Lucas. En ese momento, se selló no solo un acuerdo profesional, sino un pacto de confianza y respeto mutuo que trascendía las barreras sociales y económicas que inicialmente los separaban. La primavera en Madrid traía un calor suave y flores coloridas a los jardines de la mansión de los Cabrera. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde fatídica en que Renato había llegado antes y presenciado la escena que cambiaría el curso de su familia. 6 meses de transformaciones profundas, no solo físicas, sino emocionales y relacionales. Lucas, ahora con 9 años recién cumplidos, había superado todas las expectativas médicas. El niño que apenas conseguía quedarse de pie, solo ahora caminaba por la casa con una ayuda mínima, usando solo un bastón ligero y colorido en situaciones de mayor cansancio. Sus sesiones en el Instituto San Juan, antes marcadas por lágrimas y frustración, ahora eran esperadas con entusiasmo, pues se convirtieron en oportunidades de mostrar a los especialistas los progresos conquistados en casa. Shanaína había florecido en su nuevo papel. Cursando el primer semestre de fisioterapia, ya destacaba entre sus compañeros por la experiencia práctica que poseía. Sus profesores frecuentemente la buscaban después de las clases para discutir las técnicas adaptadas que ella había desarrollado con Lucas. Su hermana, Marinette, respondiendo bien al tratamiento en el Ruber Internacional, ahora vivía con ella y Joaquín en un apartamento confortable en Vallecas, comprado con la ayuda de Renato como parte del nuevo paquete de beneficios. Pero la transformación más significativa, quizás, fue la de Renato. El empresario implacable, obsesionado por resultados y expansión, ahora era visto regularmente jugando a la pelota con su hijo en el jardín, participando en reuniones escolares e incluso rechazando viajes de negocios que coincidieran con hitos importantes en la vida de Lucas. Sus socios y empleados notaban el cambio, no una fragilización, como algunos temían inicialmente, sino una maduración, una humanización que lo hacía, paradójicamente, un líder más eficaz y respetado. Camila, observando todo silenciosamente, se permitió finalmente creer que el cambio era real y permanente. En una noche particular, después de que Lucas se durmiera, ella le confesó a Renato algo que lo conmovió profundamente. Había decidido separarme, reveló, mientras compartían una copa de vino en la terraza, antes de que cambiaras. Incluso había consultado a un abogado. Renato sintió el peso de aquella confesión como un golpe físico. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estabas realmente presente para escuchar, respondió ella, sin resentimiento en la voz, solo constatando un hecho. Estábamos juntos, pero yo me sentía sola. Lucas necesitaba un padre, no un proveedor ausente. Yo necesitaba un compañero, no un marido que apenas veía. ¿Y ahora?, preguntó él con genuino temor a la respuesta. Camila sonrió, colocando la mano sobre la suya. Ahora estoy feliz de haber esperado, de haber presenciado esta transformación, de ver al hombre que amaba resurgir de aquel ejecutivo obsesionado. El matrimonio de los Cabrera, que parecía destinado a ser una estadística más de divorcio entre familias de alto nivel, encontraba ahora una nueva solidez, basada no en apariencias o conveniencias sociales, sino en conexión genuina y propósito compartido. En una soleada tarde de sábado, la familia se preparaba para un evento importante, la presentación de otoño de la escuela de Lucas. El niño, que siempre había evitado participar en actividades públicas debido a su condición, ahora formaría parte del coro, posicionado estratégicamente, donde pudiera cantar sentado, si fuera necesario, pero determinado a quedarse de pie como sus compañeros. «Estoy nervioso, Hannah», confesó Lucas, mientras ella le ajustaba la ropa para la presentación. «Es normal estar nervioso antes de una presentación importante», respondió Shanaína, con su habitual mezcla de firmeza y amabilidad. «Pero recuerda lo que siempre practicamos. Respira hondo. Visualiza el éxito y confía en tu preparación. ¿Y si no consigo quedarme de pie todo el tiempo? Entonces te sientas con dignidad y sigues cantando. Lo importante no es quedarte de pie todo el tiempo,
es hacerlo lo mejor posible y sentirte orgulloso de lo que logres hacer. Renato, oyendo la conversación desde la puerta, admiró una vez más la sabiduría natural de Janaína, cómo siempre encontraba el equilibrio perfecto entre desafiar a Lucas y respetar sus límites. ¿Todos listos?, preguntó Camila, uniéndose a ellos. Tenemos que llegar temprano para asegurar buenos asientos. En el auditorio de la escuela, la familia Cabrera ocupó la primera fila, con Janaína sentada discretamente a su lado, no más como empleada, sino como parte esencial del círculo de apoyo de Lucas. Su presencia generó algunas miradas curiosas entre otras familias, pero nadie se atrevió a comentar, especialmente después de que Renato se había encargado de presentarla formalmente como nuestra terapeuta especializada y amiga de la familia a algunos conocidos influyentes. Cuando el coro entró en el escenario, Renato sintió el corazón acelerarse al ver a Lucas caminando lentamente, por sí mismo, posicionándose entre sus compañeros. El niño sostenía un pequeño bastón colorido, pero lo usaba más como apoyo psicológico que físico. Sus ojos recorrieron la platea hasta encontrar a su familia, y una sonrisa radiante iluminó su rostro cuando los vio a todos allí, incluida Janaína. La presentación transcurrió sin problemas, con Lucas permaneciendo de pie durante toda la primera canción. En la segunda, más larga, él se apoyó discretamente en un taburete estratégicamente posicionado. Al final, cuando el coro fue aplaudido, Lucas se levantó nuevamente, y para sorpresa de todos, dio algunos pasos hacia adelante para un agradecimiento especial. Antes de terminar, dijo la profesora de música al micrófono, Lucas Cabrera quisiera decir algunas palabras. Un silencio respetuoso se apoderó del auditorio. Lucas, con una confianza que impresionó incluso a sus padres, habló claramente al micrófono. Quería dedicar esta presentación a mi madre, que siempre creyó en mí, a mi padre, que se ha convertido en mi mejor amigo en los últimos meses, y especialmente a Janaína, que me enseñó que mis piernas pueden ser débiles, pero mi voluntad debe ser fuerte. No hubo un solo ojo seco en la platea. Camila lloraba abiertamente, Renato disimulaba las lágrimas con un carraspeo constante, y Janaína, siempre discreta, se secaba el rostro silenciosamente. Al final de la presentación, mientras las familias se reunían en el patio para un cóctel, algo inesperado sucedió. Un pequeño grupo de padres se acercó a Renato y Janaína. Señor Cabrera, comenzó una mujer que se presentó como madre de una compañera de Lucas. Disculpe la intromisión, pero no podemos dejar de notar el progreso impresionante de su hijo. Mi hija Beatriz tiene parálisis cerebral leve, y llevamos años luchando para encontrar un tratamiento que realmente funcione. Otros padres se unieron a la conversación, cada uno compartiendo historias similares. Niños con diferentes desafíos de movilidad, familias buscando alternativas a los tratamientos convencionales que, aunque técnicamente correctos, a menudo fallaban en considerar los aspectos emocionales y motivacionales de la rehabilitación. ¿Sería posible? La mujer dudó. ¿Conversar sobre las técnicas que ustedes usan con Lucas? Quizás la señora Janaína podría compartir algunas orientaciones. Janaína miró a Renato, incierta sobre cómo proceder. Él asintió, animándola a responder. Aún no estoy titulada, explicó ella con humildad. Estoy solo en el primer semestre de fisioterapia. Lo que hago con Lucas es una combinación de técnicas convencionales adaptadas con enfoques que aprendí cuidando a mi hermano. Pero claramente funciona, insistió otro padre. Vimos a su hijo andando solo, algo que nos dijeron que tardaría años en ocurrir si es que ocurría. Renato observaba la interacción con creciente interés. Una idea comenzaba a formarse en su mente, algo que venía considerando desde hacía semanas, pero que ahora parecía cristalizarse como una posibilidad concreta. Esa noche, después de que Lucas se durmiera exhausto, pero radiante con su éxito, Renato reunió a Camila y Janaína en la sala de estar. «Tengo una propuesta que hacer», anunció sirviendo té a las dos mujeres. «Después de lo que presenciamos hoy, queda claro que hay una demanda no satisfecha. Muchas familias enfrentan desafíos similares a los nuestros, pero no tienen acceso a enfoques que realmente funcionen». Camila y Janaína lo observaban con curiosidad,
Estoy pensando en crear un centro terapéutico, continuó. Un lugar donde las técnicas que Janaína desarrolló con Lucas puedan ser aplicadas a otros niños. Un espacio que combine la excelencia técnica de los mejores profesionales con el enfoque humanizado que marcó tanta diferencia para nuestro hijo. Los ojos de Janaína se abrieron de par en par. Doctor Cabrera, esto sería increíble, pero no tengo las cualificaciones para liderar algo así. Todavía no, asintió él. Pero en algunos años, cuando te titules, las tendrás. Mientras tanto, podemos formar un equipo de especialistas que trabaje en conjunto contigo, desarrollando y sistematizando tus técnicas. Tú serías la coordinadora terapéutica, aportando tu experiencia y visión, mientras completas tu formación. Camila, que estaba en silencio, se manifestó con entusiasmo. Es una idea maravillosa, Renato. Podríamos empezar poco a poco, quizás con algunas familias de la escuela de Lucas, y expandirnos gradualmente. Y podríamos ofrecer becas para familias que no tienen condiciones de pagar, añadió Janaína, ya involucrada con la idea. Muchos niños en el Sistema Nacional de Salud esperan meses por algunas sesiones de fisioterapia que podrían marcar toda la diferencia si fueran regulares. Renato sonrió, viendo el entusiasmo de las dos. Era exactamente eso lo que imaginaba. Un proyecto que uniera el conocimiento de Janaína, la sensibilidad de Camila y su propia capacidad empresarial. Necesitaremos un espacio adecuado, equipos de primera línea, un equipo multidisciplinar, comenzó a enumerar, y un nombre, completó Camila. Algo que capture la esencia de lo que queremos construir. Janaína, generalmente tan práctica, se permitió un momento de ensueño. Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos, sugirió. Porque eso es lo que ofrecemos, la oportunidad de dar nuevos pasos, ya sea físicamente o en la vida. Renato y Camila intercambiaron miradas. Era perfecto. En los meses que siguieron, el proyecto tomó forma con sorprendente rapidez. Renato aplicó a la iniciativa la misma energía y visión estratégica que había dedicado a la construcción de su imperio empresarial. Camila movilizó su red de contactos sociales para crear un consejo consultivo formado por médicos renombrados, terapeutas y educadores. Y Janaína, mientras avanzaba en sus estudios, documentaba metódicamente cada técnica, cada adaptación, cada conocimiento que había desarrollado en el trabajo con Lucas. En una tarde especialmente significativa, Renato llegó a casa con novedades importantes. Encontré el lugar perfecto para el centro, anunció durante la cena. Una casona antigua en Malasaña, con amplio jardín. Necesitará reforma, pero tiene potencial para ser exactamente lo que imaginamos. Y conseguí el apoyo de la doctora Elena Bueno, aquella neuropediatra del Ruber Internacional, añadió Camila. Ella quedó fascinada con el enfoque de Hannah y se ofreció a supervisar el desarrollo del programa terapéutico. Lucas, que acompañaba todo con creciente interés, hizo su propia contribución al proyecto. Yo puedo ser el embajador del centro. Puedo mostrar a los otros niños que es posible mejorar, que no necesitan tener miedo a los ejercicios. La idea del niño fue recibida con entusiasmo. ¿Quién mejor para inspirar a otros niños que alguien que había vivido los mismos desafíos y superaciones? Una noche, cuando todos ya se habían recogido, Renato encontró a Janaína en la sala de estudios improvisada, donde ella frecuentemente se quedaba hasta tarde, inmersa en libros de anatomía y fisioterapia. ¿Todavía despierta?, preguntó gentilmente. Ella sonrió frotándose los ojos cansados. Tengo examen de kinesiología mañana. Es fascinante cómo funciona el cuerpo humano, todos los detalles que nunca percibí a pesar de haber trabajado tantos años con mi hermano. Renato asintió, sentándose en una silla cercana. Janaína, quiero darle las gracias. Ella pareció sorprendida. ¿Por qué, doctor Cabrera? Por todo, respondió él simplemente. Por ayudar a mi hijo, por mostrarme lo que me estaba perdiendo, por enseñarme que algunas de las mayores lecciones vienen de las fuentes más inesperadas. Janaína bajó la mirada, visiblemente emocionada. Usted cambió mi vida también. Nunca imaginé que podría estudiar, tener a mi familia cerca, hacer un trabajo que realmente importa.
Todos somos transformados cuando abrimos espacio a lo inesperado, filosofó Renato, cuando dejamos de lado nuestros prejuicios y realmente vemos al otro. En ese momento, compartiendo el silencio confortable, que solo nace entre personas que se respetan profundamente, ambos supieron que estaban en el inicio de algo extraordinario, no solo la creación de un centro terapéutico, sino la construcción de un legado basado en valores que trascendían las barreras sociales y económicas que un día los separaron. 2 años pasaron como un suspiro. La casona antigua en Malasaña, antes abandonada y deteriorada, ahora resplandecía en colores vibrantes y diseño acogedor. El Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos abriría sus puertas oficialmente aquella mañana de sábado, después de meses de planificación meticulosa, reformas estructurales y montaje de equipos de última generación. Renato caminaba por el pasillo principal, verificando cada detalle antes de la ceremonia de inauguración. Las paredes, pintadas en tonos suaves, exhibían obras de arte creadas por niños con diferentes desafíos motores. Cada sala de terapia había sido diseñada para ser tanto funcional como acogedora, lejos de la frialdad clínica de los ambientes hospitalarios tradicionales. «¿Qué te parece?», preguntó a Lucas, que lo acompañaba, caminando con paso firme a su lado. El niño, ahora con 11 años, había progresado increíblemente. Todavía usaba ocasionalmente un bastón ligero para trayectos más largos, pero dentro de ambientes conocidos se movía con una soltura impresionante. «Está perfecto». «Papá», respondió Lucas, sus ojos brillando de entusiasmo, «no veo la hora de mostrárselo a los otros niños, principalmente la sala de juegos terapéuticos». La sala en cuestión era el orgullo del proyecto. Un espacio donde cada juego, cada actividad recreativa, había sido cuidadosamente diseñada para trabajar diferentes aspectos motores, siempre disfrazados de diversión. «Fue idea de Hannah, ¿verdad?», preguntó Lucas, refiriéndose al concepto de la sala. «Sí, ella siempre insistió en que la recuperación necesita tener alegría para ser efectiva». Hablando de ella, Janaína apareció al final del pasillo, cargando una pila de carpetas coloridas, los historiales personalizados para cada niño que comenzaría el tratamiento la semana siguiente. Vestida con una bata blanca sobre ropa casual, la identificación que la acreditaba como coordinadora terapéutica parecía al mismo tiempo profesional y accesible. «Están aprobando la inspección final», bromeó acercándose a los dos. «Todo en orden, coordinadora», respondió Renato con una sonrisa. Lucas estaba admirando la sala de juegos terapéuticos. «Qué bien que te gustó». Se inspiró en lo que hacíamos en la sala de juegos de casa. «¿Recuerdas? Solo que ahora tenemos equipos profesionales y espacio adecuado». Lucas asintió, nostálgico. A veces echó de menos esos días. Era divertido improvisar. «Y aún improvisamos cuando es necesario», garantizó Janaína. «La creatividad sigue siendo nuestra mejor herramienta». Los tres continuaron la caminata por la instalación, deteniéndose ocasionalmente para admirar algún detalle especial, el jardín sensorial, diseñado para estimular diferentes sentidos mientras se trabajaba el equilibrio, la piscina terapéutica de aguas climatizadas, la sala de música, donde instrumentos adaptados permitirían que niños con limitaciones motoras experimentaran la alegría de crear sonidos. «Janaína», la voz de Camila resonó por el pasillo. «Los periodistas han empezado a llegar, y los invitados VIP también. Necesitamos organizarnos para la ceremonia». El Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos había atraído una atención significativa de los medios y de la comunidad médica. Parte de ello se debía, sin duda, al nombre de Renato Cabrera como fundador y principal financiador. Pero el interés genuino venía del enfoque innovador propuesto para el tratamiento. La combinación de técnicas científicamente comprobadas con métodos adaptados de la sabiduría popular y de la experiencia práctica. Cuando Renato, Camila, Janaína y Lucas llegaron a la zona de recepción, ya repleta de invitados, el murmullo de conversaciones animadas llenó el ambiente. Políticos, médicos renombrados, celebridades comprometidas con causas sociales, todos querían asociarse al proyecto pionero. Pero el grupo más importante
En opinión de Renato eran las familias, padres, madres y niños con diferentes desafíos motores, algunos ya inscritos para iniciar el tratamiento, otros solo curiosos sobre las posibilidades. Un equipo de profesionales cuidadosamente seleccionados completaba el cuadro. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, todos elegidos no solo por sus credenciales académicas, sino principalmente por la capacidad de conectar genuinamente con los niños y sus familias. Cuando Renato subió al pequeño escenario improvisado para dar inicio a la ceremonia, sintió una emoción diferente a todo lo que había experimentado en su vida profesional. No era la satisfacción de cerrar un gran negocio o la adrenalina de una negociación exitosa. Era algo más profundo, más significativo. Buenos días a todos, comenzó ajustando el micrófono. Hoy no es solo la inauguración de un centro terapéutico, es la celebración de un viaje que comenzó de forma inesperada. Hace poco más de 2 años, cuando yo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, cuando yo finalmente abrí los ojos a lo que realmente importa. Desde la platea, Camila lo observaba con orgullo evidente. A su lado, Lucas sonreía sosteniendo la mano de Janaína, que se había convertido en mucho más que una empleada. Era parte integral de la familia. El Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos nace de una historia personal, pero espero que escriba cientos de otras historias. Historias de superación, de descubrimientos, de potenciales realizados. Historias de niños que, como mi hijo Lucas, pueden ir más allá de lo que los diagnósticos habían previsto cuando reciben el apoyo adecuado. Renato invitó a Janaína a unirse a él en el escenario. Ella subió visiblemente emocionada, recibiendo aplausos cálidos, especialmente de las familias presentes. Esta mujer extraordinaria, continuó Renato, entró en mi casa como empleada doméstica y acabó revolucionando nuestra vida familiar. Su experiencia, con su hermano, su dedicación a mi hijo y su conocimiento práctico forman la columna vertebral de la filosofía de este centro. Ahora, titulada en fisioterapia con honores y cursando un posgrado en neuropediatría, ella lidera nuestro equipo con la misma mezcla de ciencia y humanidad que marcó tanta diferencia para Lucas. Janaína, siempre reservada cuando se trataba de reconocimiento público, hizo un breve agradecimiento y presentó al equipo de profesionales que componía el centro. Entonces, para sorpresa de todos, invitó a Lucas al escenario. Nuestro verdadero inspirador y primer paciente de éxito, anunció con evidente orgullo. Lucas, con la confianza que había desarrollado en los últimos años, caminó hasta el micrófono sin dudar. Su postura aún mostraba algunas de las características de su condición, pero lo que más destacaba era su expresión determinada y alegre. Cuando era más pequeño, comenzó él con voz clara, pensaba que nunca conseguiría jugar al fútbol, o correr o simplemente andar sin ayuda. Los médicos les decían a mis padres que yo debería aceptar mis limitaciones, pero Shana me enseñó que las limitaciones son solo desafíos que aún no hemos aprendido a superar. La platea aplaudió con entusiasmo. Lucas continuó. Hoy juego al fútbol con mis amigos. No soy el mejor jugador, pero eso no importa. Lo importante es participar. Es sentir la alegría de hacer algo que parecía imposible. Y eso es lo que queremos ofrecer aquí, la oportunidad de que cada niño descubra que muchos imposibles son solo aún no intentados lo suficiente. Cuando la ceremonia formal terminó, los invitados fueron invitados a conocer las instalaciones en pequeños grupos guiados. Renato se alejó un poco de la multitud, necesitando un momento para absorber la magnitud de lo que habían logrado. Renato Cabrera. La voz familiar lo hizo volverse. Era Marcos Viana, su antiguo rival en los negocios, el hombre que había intentado contratar a Janaína 2 años antes. Viana, respondió con cautela. No esperaba verlo aquí. El hombre mayor parecía incómodo, algo raro para alguien conocido por su arrogancia en los círculos empresariales. Vine a pedir disculpas, dijo finalmente sorprendiendo a Renato, por aquella propuesta inadecuada que le hice a su empleada. Ex empleada, corrigió Renato. Janaína ahora es coordinadora del centro y socia en el proyecto. Viana asintió, pareciendo genuinamente impresionado. Precisamente por eso. En aquel entonces,
Yo solo veía a una empleada doméstica que podría ser útil. No comprendía el valor humano que ella representaba. Hizo una pausa mirando a su alrededor. Ahora entiendo. Mi nieto Miguel está inscrito para comenzar el tratamiento aquí la próxima semana. La revelación sorprendió a Renato. ¿Su nieto? Sí, tiene parálisis cerebral leve. Lo llevamos a todos los especialistas, de España a Europa. Nadie consiguió los resultados que ustedes obtuvieron con su hijo. Cuando supe de este proyecto, Viana dudó, visiblemente emocionado. Dejé el orgullo de lado. El bienestar de mi nieto es más importante que cualquier rivalidad empresarial. Renato ofreció la mano a Viana, quien la aceptó con firmeza. Su nieto será muy bien recibido aquí, Viana. Este espacio no conoce rivalidades, solo posibilidades. Después de la partida de los invitados, solo la familia Cabrera y Xanaína permanecieron en el centro. Sentados en el jardín sensorial, observaban el sol ponerse a través del follaje especialmente seleccionado para crear juegos de luz y sombra. «Lo conseguimos», dijo Camila sosteniendo la mano de su marido. «Lo conseguimos», asintió Renato apretando cariñosamente su mano. Lucas, tumbado en el césped sintético especializado que cubría parte del jardín, observaba el cielo que comenzaba a revelar sus primeras estrellas. «Hannah», la llamó. «¿Recuerdas cuando me dijiste que un día andaría solo? En aquel entonces no lo creí de verdad». Xanaína sonrió tumbándose a su lado para contemplar el mismo cielo. «¿Y ahora? Ahora sé que tenías razón, y que andar era solo el principio». Renato observaba la escena con el corazón desbordado. Había construido rascacielos, desarrollado urbanizaciones enteras, transformado el paisaje urbano de Madrid. Pero nada se comparaba con la transformación que había presenciado y vivido en los últimos años. Su familia, antes fragmentada por su ausencia emocional, ahora latía con vida y conexión genuina. Su hijo, antes limitado no solo físicamente, sino también por la falta de confianza, ahora rebosaba potencial y determinación. Y él mismo, antes endurecido por la obsesión con el éxito material, ahora comprendía la verdadera definición de riqueza. «¿En qué estás pensando?», preguntó Camila notando su mirada distante. «En cómo la vida da muchas vueltas», respondió. «En cómo a veces necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto». Xanaína, que los escuchaba, añadió su propia reflexión. «Allí en Antequera, mi madre siempre decía, Dios escribe recto con renglones torcidos». Ella no tuvo estudios, pero tenía sabiduría. «Sabiduría que heredaste», observó Camila, «y que ahora será multiplicada a través de este centro». Lucas se levantó de un salto, con la energía característica de la preadolescencia. «¿Podemos cenar para celebrar?» «Me muero de hambre». Todos rieron, la magia del momento dando paso a la practicidad cotidiana. Mientras se preparaban para dejar el centro, Renato hizo una última pausa en el vestíbulo principal, observando el gran panel que exhibía la misión de Nuevos Pasos. «Creemos que cada niño merece la oportunidad de descubrir su potencial único. Aquí no medimos el éxito solo en pasos dados, sino en sonrisas conquistadas, en independencia alcanzada, en posibilidades abiertas. Porque todo gran avance comienza con un pequeño paso, dado con coraje y esperanza». Las palabras, escritas por Xanaína y perfeccionadas por Camila, capturaban perfectamente la esencia de lo que habían construido juntos. Un espacio que trascendía el concepto tradicional de rehabilitación para abrazar una visión más holística del desarrollo humano. Renato apagó las luces del vestíbulo, cerrando la puerta con la certeza de que, a la mañana siguiente, aquel espacio estaría lleno de voces infantiles, de desafíos y superaciones, de pequeñas y grandes victorias. El Centro de Rehabilitación Nuevos Pasos apenas estaba iniciando su viaje, así como él mismo había iniciado una nueva fase de su vida algunos años antes. Mientras caminaba hacia el coche, donde su familia lo esperaba, Renato reflexionó sobre la extraordinaria secuencia de eventos que los había traído hasta allí. Todo había comenzado con un cambio aparentemente insignificante en su rutina. Llegar a casa más temprano un miércoles cualquiera.
Aquel pequeño desvío en el camino habitual había revelado verdades que estaban ocultas justo delante de sus ojos. «Papá, vamos ya», llamó Lucas impaciente. Renato sonrió acelerando el paso. El futuro aguardaba, repleto de posibilidades. Para su hijo, para los niños que serían atendidos en el centro, y para él mismo, eternamente transformado por una empleada que había entrado en su casa para limpiar el suelo, pero que había acabado limpiando su corazón de las capas de indiferencia y prejuicio que lo endurecían. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Renato, Lucas y Janaína haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Para continuar este viaje de emociones y reflexiones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre transformaciones personales y superaciones. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida española y universal. ¿Qué es lo que más les ha tocado de esta historia? La transformación de Renato, la dedicación de Janaína, la determinación de Lucas. Compartan con nosotros en los comentarios. Su participación es fundamental para que sigamos creando contenidos que emocionan e inspiran.